Editorial Passepartout ofrece un caluroso saludo de bienvenida a quienes nos acompañan dentro de la plataforma en esta amable tarde del martes 5 de abril de 2022. Observamos que hay un copioso número de participantes, lo cual nos produce enorme satisfacción. Y con esta gratitud extendemos un saludo cordial a nuestros penalistas invitados, quienes ofrecerán a los asistentes la primera edición del Código Penal con apuntes de jurisprudencia a cargo del reconocido autor Antoine Joseph Estepanian Santoyo, coautor del libro Código Penal, Ley 599 del año 2000, jurisprudencias, modificaciones incluidas de la Ley 2197 del año 2000. El doctor Antoine Joseph es abogado con especialización en investigación criminal de la Escuela de la Policía General Santander y especializado en investigación criminal y sistema penal acusatorio. Se desempeñó como la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, juez penal municipal y secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Actualmente ejerce la profesión de abogado como litigante y ejecuta un contrato de prestación de servicios con la Defensoría del Pueblo como defensor público. Su hija, Jennifer Estepanian Rosso, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, en proceso de grado de la Universidad Externado de Colombia, de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. Sean bienvenidos también los excelentísimos doctores Hernando Barreto Ardila, autor reconocido de obras jurídicas, la más reciente, la demanda de casación en materia penal, actual magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y profesor universitario que a lo largo de su vida jurídica ha orientado gran parte de las generaciones de juristas en nuestro país. Y también sea bienvenido el doctor Edgar Saavedra Rojas, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y autor reconocido de literatura jurídica, quien realizó un aporte importante a la jurisprudencia durante el periodo en cual ejerció funciones. Para todos ustedes, quien les habla, Julián Alejandro Rojas, que como abogado se siente satisfecho de participar ante excelentísimo escenario. Sin más preámbulo, señores penalistas, hablemos del código impreso por Editorial Passepartout SAS. En primer lugar, quisiera saber cuál es el surgimiento de la idea. Y para ello, preguntaremos a los respetados Antoine Joseph Estepanian Santoyo y a su hija Jennifer Estepanian Rosso, en calidad de coautora, que nos pueden comentar acerca del desarrollo de esta monumental obra. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien, pero si no, por favor, nos avisan. Bueno, nosotros gracias, Julián. Nosotros decidimos iniciar a escribir esta obra por la necesidad que vimos y la necesidad que teníamos incluso nosotros en el ejercicio profesional de encontrar todas las normas, todas las vigencias en un mismo código. Tal vez les pasa, tal vez no, pero muchos de nosotros compramos códigos y códigos y códigos y códigos y resulta uno con un montón de jurisprudencia, un montón de normatividad por todas partes y quisimos consolidarla en una sola. Ese fue básicamente nuestra motivación inicial. Dentro del texto que trabajamos, visualizamos dos factores que siempre consideramos son dispersos para el ejercicio del abogado penalista. El primero es la aplicación de la norma favorable y para llegar a ella tenía que buscarse en varias codificaciones, reformas que la ley 599 ha sufrido desde su creación en el año 2000, con vigencia a partir del 24 de julio del 2001. Y la segunda, a manera como el reconocimiento y exaltar también la labor que ejerce tanto la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal como la Corte Constitucional para interpretar las normas penales que primero son abundantes, segundo han tenido muchas modificaciones y cambios, no solo las vigentes desde el año 2000, sino las que se han introducido por algunas reformas posteriores. La finalidad que siempre quisimos es crear un texto y lo ideal siempre fue que cada norma en específico contara con ese desarrollo jurisprudencial. Lamentablemente es abundante el material que encontramos para ello
y nos tocó hacer la selección basados más en los de más usuanza, de más común trasegar en el desarrollo del debate jurídico penal y no incluirlas todas. Por ello van a encontrar un texto primero voluminoso, pero tratamos de hacerlo lo más completo posible en las de mayor relevancia jurídica, en su aplicación, en su desarrollo y en su discusión diaria jurídico-penal. Muchas gracias. Es decir, esta excelentísima obra lo que trae a nosotros es una condensación de las más importantes jurisprudencias que aplican en el caso que nos une a todos, el derecho penal. Doctor Saavedra Rojas, ¿cuál es su opinión sobre las características generales del desarrollo seguido por la obra que hoy nos es presentada? Lo que más me ha sorprendido y me ha complacido es primero que todo la actualización de la jurisprudencia. Algunos de los códigos más comercializados en el momento y que se vienen publicando hace muchos años, generalmente también tienen una jurisprudencia de hace muchos años. No han tenido los autores el cuidado de ir actualizando la jurisprudencia. Esa es una parte importantísima de la obra de Antoine y de Jennifer. De la misma manera que en un país que no tiene estabilidad en sus normas y que permanentemente se están cambiando, muchas veces no precisamente para mejorar, nos encontramos cuando estamos haciendo estudios de literatura jurídica o cuando tenemos casos que los hechos han sucedido algunos años atrás, le toca a uno una labor prácticamente antropológica de comenzar a buscar en todos los códigos viejos cuál fue la norma inicial, cuál fue la primera modificación, cuál fue la segunda modificación, y eso generalmente nos quita muchísimo tiempo porque hay que, como les decía, consultar muchas ediciones de muchos códigos para poder encontrar la solución. Afortunadamente se lanza hoy esta obra que viene a resolvernos ese problema y nos va a ahorrar muchísimo tiempo en nuestro trabajo porque no vamos a tener que estar consultando viejos códigos que no los hemos votado precisamente porque en un momento determinado los necesitamos para ver cuál fue la concepción anterior de una determinada norma. Muchas gracias. Traslado la misma pregunta al excelentísimo doctor Barreto Ardila. ¿Cuál es su opinión sobre las características generales del desarrollo seguido por la obra que hoy nos es presentada? Por favor, doctor. Bien, gracias. Miren, sea lo primero manifestar que estoy realmente emocionado al ser honrado por los autores y el editor a presentar el libro Código Penal, Jurisprudencia, Adiciones y Modificaciones de Editorial Passepartout. Advierto que corresponde a una extensa obra, tiene 1872 páginas, en la cual se sigue el orden normativo establecido en la Ley 599 del 2000, junto con sus modificaciones, y respecto de casi todos los artículos se expone un referente jurisprudencial de la Sala de Casación Penal o de la Corte Constitucional en orden a desarrollar los textos legales. Desde luego, el solo volumen, 1872 páginas, permite advertir un gran trabajo profundo, selectivo, con vocación de conseguir que el lector en su consulta puntual acceda a los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes, los que se utilizan con mayor frecuencia. A su vez, en el inicio del documento, del libro, se registran más de 75 conjuntos normativos, leyes y decretos que han modificado la Ley 599 del 2000 original, los cuales a su vez son registrados en el desarrollo de la obra respecto de aquellos artículos que fueron adicionados o reformados,
lo cual constituye una herramienta invaluable para quien está consultando. En verdad se trata de un documento muy completo, escrito, que permite para quienes no terminamos de acostumbrarnos a los textos en computadora e internet, realizar búsquedas ágiles, precisas y suficientes. Además, en nuestro país, tan dado a la constante reforma normativa en todas las materias, pero aún más en el ámbito penal, era necesaria esta obra monumental para sistematizar tantos pronunciamientos jurisprudenciales que no pocas veces quedan en los expedientes archivados, pues de años para acá se ha venido dificultando la consulta de autos y sentencias por vía de Internet. De una parte, porque los buscadores a los cuales puede acceder el público para tal cometido no son los mejores ni son los más ágiles, y de otra, porque algunas empresas privadas tienen esos documentos, pero pretenden un pago por el suministro sistematizado que no a todos les interesa. En consecuencia, me parece que se trata de un documento que era urgente y necesario para la hermenéutica tanto de los funcionarios judiciales como del Ministerio Público, como de litigantes, como de fiscales, etcétera. Gracias. Gracias. Es decir, estamos no solo ante una obra monumental en su contexto, sino ante una herramienta dinámica, efectiva y por sobre todo nueva en materia de la legislación. Retornamos a nuestros panelistas, al doctor Antoine Joseph Estefanian Santoyo y a la señora Jennifer Estefan Rosso. ¿Cuál fue el patrón decisivo en términos generales para la elección de la jurisprudencia aquí utilizada? Bueno, gracias. Hicimos una selección de la jurisprudencia definida, pacífica. Esto quiere decir, no sé, de pronto haya personas que no lo sepan, pero la jurisprudencia que no tiene salvamentos de voto, solamente salvamentos de voto. Y la acomodamos, el orden del código lo encuentran, está el artículo con la ley actual vigente, es decir, la norma que está vigente en este momento, y a partir de ahí la jurisprudencia o las modificaciones de forma cronológica, siendo la más vigente la primera, la última, la más reciente, la primera. Ese fue nuestro criterio de selección en términos generales. Y en términos generales también quisimos traer las decisiones que se han adoptado, sobre todo en punto de la Sala de Casación Penal de la Corte, en aquellos aspectos donde hacen algún desarrollo interpretativo para zanjar de alguna manera las discrepancias que se presentan en el ejercicio profesional propio de los sistemas penales, en los que obviamente la Fiscalía buscará una condena, obviamente la defensa buscará una absolución, y tratamos de ubicar la jurisprudencia que se acomode más a la interpretación de manera general y clara, más que una decisión que favorezca a uno u otro actor del proceso penal. Profesor Barreto Ardila, la doctora Jennifer nos habló del trabajo que representa la elección de la jurisprudencia. ¿Cuál es su impresión en torno al papel que juega la elección de la jurisprudencia en el desarrollo de la obra? Miren, gracias. Ustedes saben que nuestro sistema penal no se rige por el rigor de los precedentes judiciales, ¿verdad? Sino por la vigencia de la ley derivada del artículo 230 de la Constitución. Pero es indudable, y ha hecho carrera, que la jurisprudencia es un elemento auxiliar, dice la Constitución, pero en la práctica judicial se ha vuelto un elemento innegable de consulta obligatoria, porque muchas veces algo dice la ley, otra cosa dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional, otra cosa dice la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal,
De tal manera que la jurisprudencia es hoy por hoy una herramienta invaluable para poder estructurar alegatos, para poder estructurar fallos, para hacer peticiones, para práctica de pruebas, para solicitar absoluciones, para proferir condenas. Entonces me parece que esa ayuda que está entregando el libro que hoy se lanza, pues es de una utilidad inconmensurable, porque vuelvo y les digo, aunque simple y llanamente el artículo 230 de la Constitución dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley, lo cierto es que en nuestro medio tiene mucha fuerza la jurisprudencia al punto que es consultada por todos los jueces y fiscales de todas partes. He visto como jueces de Río Sucio en Chocó, jueces de Cartagena del Chairá, citan jurisprudencia y lo hacen con alguna habilidad, jurisprudencia reciente. Me imagino las dificultades que tendrán. Obviamente, si cuentan con un documento como el que hoy se lanza, pues les va a servir de mayor hermenéutica, más si los autores han partido de no incluir aquellas decisiones controvertidas de salvamento de voto que a veces desestabilizan. Imagínense ustedes unos casos de 5-4, otros 5 a favor y 4 en contra, que cambian de magistrado y se van a cambiar, van a voltearse las decisiones. Entonces me parece de una invaluable utilidad. Gracias. Profesor Saavedra Rojas, ¿qué opinión le merece esta faceta del actual código que se nos presenta? Sí. He querido destacar la importancia de los códigos y la trascendencia que 2 generaciones se hayan unido para publicar un código novedoso, llamativo y excitante. Cuando Antoine me llamó a contarme de la aparición de una nueva versión del Código Penal vigente, elaborado con Jennifer, debidamente concordado, enriquecido con la jurisprudencia de las altas cortes y actualizado con todas y cada una de las reformas que se le han hecho desde que fue promulgado, para ofrecerme el honor que le hiciera esta presentación, inmediatamente acepté agradecido por el honroso encargo que me estaba haciendo. Y comencé a rememorar la importancia que han tenido los códigos desde que la historia de la humanidad nos los ha permitido conocer, porque me pareció que así fuera muy sintéticamente, debía hacer mención de los orígenes históricos de los códigos y la influencia que han tenido en el desenvolvimiento de la humanidad y del control social sobre sus miembros. Era trascendente en una reunión en la que celebrábamos precisamente la publicación de un novedoso código. En la más remota antigüedad, la necesidad de la supervivencia convirtió al hombre en un animal social, pero la socialización en grupos familiares, clanes, tribus y centros poblados impuso la necesidad de ejercer un control social para que se respetaran los derechos de los unos y de los otros. Ese control social se ha ejercido por medio de plurales instrumentos, pero se han destacado principalmente los concretados por medio de los preceptos religiosos que imponían e imponen determinados controles y prohibiciones en relación con conductas que afectan derechos de las otras personas y de la comunidad. Pero además de ese instrumento de control social, los jefes de los clanes, tribus y ciudades comenzaron a concebir normas que por su complejidad de las conductas reguladas se convirtieron en códigos que ordenaban de manera minuciosa la vida social dentro de la comunidad y establecían sanciones para los que realizaran conductas lesivas contra los derechos comunitarios o individuales. Por códigos hemos de entender, siguiendo los derroteros del diccionario de la lengua, el conjunto de normas sistematizadas que reglamentan unitariamente una determinada materia mediante la ordenación precisa de lo que se puede hacer, de lo que no, de cómo se debe hacer, cuáles los límites para poderlo hacer,
Se determinan las reglas generales y sus excepciones y finalmente se precisan las respectivas sanciones para quien actúe en contravía de lo normado en la respectiva codificación. Pero en la antigüedad, los códigos no tenían ninguna especialidad respecto de las normas que los contenían, sino que de manera regular contenían normas relacionadas con las negociaciones privadas, normas sancionatorias, la regulación en el manejo de los esclavos, el ejercicio de la medicina y de los artesanos, de la misma manera que otras materias trascendentes para las comunidades de aquellas épocas. Entre las codificaciones más antiguas se encuentran las tablillas con escritura cuneiforme de las civilizaciones sumarias, acadias y babilonias en la vieja Mesopotamia. Mucho más adelante, en el camino de la historia, las conocidas codificaciones de las leyes romanas, que serían europeizadas y luego universalizadas como consecuencia de la extraordinaria obra de Federico Carlos de Savigny. Y para finalizar esta brevísima síntesis de las codificaciones que han influido universalmente en los modernos códigos que rigen la sociedad contemporánea, las codificaciones surgidas de la dictadura napoleónica, pero influidos ideológicamente por las recientes ideas sobre los nuevos derechos y libertades concebidas por las gestas revolucionarias de la Comuna de París. Los códigos los concibe el legislador, pero son interpretados por las cortes, los tribunales y los jueces, por los doctrinantes y los abogados litigantes. Pero en una amalgama de negocio y ciencia son publicitados por los impresores, dilectos hijos de Gutenberg, que escogieron uno de los oficios más hermosos que el mundo ha conocido, pero alimentados y abrevados por las nunca satisfechas ideas y realizaciones de los estudiosos que, como Antoine, no se sintieron satisfechos con presentar memoriales en los casos en que profesionalmente confiaron en su sapiencia, sino en la necesidad de profundizar en las inquietudes surgidas de la interpretación de la ley, que con su extensa experiencia concluye hoy su segundo esfuerzo intelectual en la producción de un nuevo código en nuestra amada especialidad del derecho penal. Pero como buen pater familia, ha querido introducir a su hija en los apasionantes avatares de los más apasionados de todas las ciencias, el derecho penal, que tiene como objeto de su estudio al hombre y la regulación de su conducta por medio de normas que intimidan con una sanción para tratar de garantizar la coexistencia pacífica de la nación. Con el honor que se me ha conferido, quiero compartir con ustedes el regocijo que me produce un código maduro, fruto de la larga experiencia de Antoine, pero al mismo tiempo novedoso, con los aportes de esta preciosa jovencita que tiene el impulso juvenil de la modernidad. La adquisición de esta obra se convierte en un imperativo para todos aquellos que aspiran a ser algo más que unos simples litigantes, porque contiene la jurisprudencia actualizada de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y todas las reformas que se han introducido a su texto desde que fuera promulgado en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio del 2000. Con este texto se enriquece en grado sumo el trabajo del legislador y se convierte en extraordinario e idóneo instrumento para nosotros, todos los abogados que de una u otra manera vivimos con pasión e intensidad toda la problemática del derecho penal. Gracias, Antoine. Gracias, Jennifer, por enriquecer la bibliografía de nuestra querida ciencia, el derecho penal. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Acto seguido, debo recordar que en la página de lanzamiento del presente blog contaremos con un artículo a cargo de la reconocida fiscal de la JEP, Digna Isabel Durán Murillo. Estos artículos serán promulgados a partir del 18 de abril próximo y tendrán una frecuencia mensual. Concordamos con el doctor Saavedra Rojas, que en este código se combina con excitación la trascendencia de dos generaciones. Esta pregunta va para los señores Stepanian. ¿Cuál es el valor agregado que tiene la obra que presentamos a la comunidad jurídica el presente día?
El valor agregado es que va a ser una herramienta de consulta casi como lo acaba de manifestar el doctor Saavedra y el doctor Barreto, que reúne no solo la cita de la jurisprudencia de la Corte, un número frío, digámoslo de alguna manera, sino que se hace la transcripción general de todas las consideraciones que se tuvieron en cada disposición en desarrollo de ese enriquecimiento jurisprudencial que ha hecho tanto la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal como las exequibilidades y constitucionalidades que ha expedido la Corte Constitucional sobre cada norma que ha logrado ser demandada por los ciudadanos, buscando precisamente un pronunciamiento en cuanto a la concordancia de estas normas penales con la Constitución, los tratados internacionales y, por supuesto, las convenciones sobre derechos humanos que Colombia ha ratificado y que hacen parte del bloque constitucionalidad. Es sin lugar a dudas un valor agregado reducido exclusivamente a que se exalta en gran medida todo el trabajo, no solo de las decisiones finales de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, sino como usted lo describió al principio, tuve un paso por la rama judicial y uno de los problemas que tuvimos siempre, que por fortuna en algunas ciudades como Bogotá, contábamos con la Gaceta Judicial de manera física, lo que no sucedía en provincia. Quisimos y discutíamos con Jennifer ese punto, a establecer la importancia de que ese valor agregado estuviera en la codificación para establecer dos aspectos fundamentales. El primero, la vigencia de la ley. Por eso en la primera parte se incluyen el listado de 75, 76 normas que han sido modificadas, agregadas o suprimidas. Las decisiones de la Corte en punto a la interpretación de esas normas y como herramienta útil para efectos de favorabilidad y aplicación de la ley. En cada artículo se colocaron esas modificaciones para que el operador jurídico, litigante o funcionario judicial o ministerio público o cualquier ciudadano pueda entender claramente cuál es la norma que debe aplicar en determinado caso concreto en punto a la favorabilidad. Creo que el trabajo que hicimos también fue condensado en escuchar las consultas que se nos habían presentado sobre algunos aspectos puntuales del Código Penal. Puntualmente podemos tocar un tema como para despertar el interés académico en el punto entre el concierto para delinquir descrito en el artículo 340 y el concierto o la cesación para delinquir en delitos de administración pública incorporado en el artículo 434A del Código Penal. O el peculado por apropiación enfrentado al abuso de confianza calificado que también la misma legislación trae y que entre las dos normas encuentran dificultades para su aplicación, interpretación y discusión en los escenarios jurídicos. Muy bien, muy bien. Profesor Barreto Ardila, ¿cuál considera usted que es el valor agregado de esta obra? El valor agregado, yo ya decía que la necesidad de consulta constante de la jurisprudencia es uno de los elementos que hace buenos penalistas, buenos litigantes, buenos funcionarios, buenos fiscales, buenos ministerios públicos. La sola ley no nos basta. La jurisprudencia y la sala de casación penal en el ámbito de la casación tiene una obligación legal de unificar la jurisprudencia. Desde esa perspectiva, es obligatorio para la sala de casación trazar derroteros para que los operadores judiciales, los jueces, los fiscales, para que los abogados, los litigantes, etcétera, tengan certeza de los alcances de las diferentes normas, porque las normas por sí solas no bastan. Fíjense ustedes la confrontación que puede ocurrir entre la extorsión y las exacciones ilegales. Usted las lee y dice, oiga, esto es lo mismo. Las exacciones son varias extorsiones pequeñitas y la extorsión es una exacción grande. Sin embargo, es la jurisprudencia la que viene a definir todos esos derroteros. En consecuencia, si los abogados
en sus diferentes aristas, en sus diferentes roles y actividades, tienen a la mano un documento confiable sobre pronunciamientos judiciales, van a lograr enriquecer sus argumentaciones a la vez que ser puntuales y precisos para no incurrir en esas divagaciones que hoy por hoy se han ido controlando por parte de jueces y fiscales. No en vano, la Sala de Casación Penal antes de la pandemia, cuando existía la sustentación oral, y que me imagino que ya pronto volverá a ser la sustentación oral del recurso de casación, le daba al impugnante 10-15 minutos para evitar las largas jornadas y para evitar las largas divagaciones. De manera que encontrando la jurisprudencia es muy fácil decir, lo que acabo de decir se encuentra en la jurisprudencia número tal, del año tal, magistrado ponente fulano de tal, y así se va enriqueciendo el debate de tal manera que las posibilidades de conocimiento y de confrontación entre los diferentes miembros de la dialéctica procesal propia del sistema acusatorio, etcétera, puedan ser contundentes en la cita de la jurisprudencia y puedan colocar a ese tercero, que es el juez, al tercero en el conflicto, al tercero ajeno al debate, que simplemente lo está presenciando en virtud de los principios de inmediación y de concentración, para tomar sus decisiones, y lo cual también va a servir para que en segunda instancia los tribunales entiendan rápido de qué se trata. Ustedes saben... Sí, perdón. Usted un importantísimo punto. Sí, lo que pasa es que yo les decía, nosotros los abogados tenemos la tendencia a hablar mucho desde todos los cargos, el defensor, el fiscal, el ministerio público, hasta el juez. Entonces, la precisión de una jurisprudencia no se limita al debate. Entonces usted dice, este punto que acabo de decir y por el cual quiero solicitar la absolución de mi representado está en la sentencia tal, que fundamentalmente dice esto, en 2 o 3 minutos. Entonces me parece que eso hace que los debates tengan una concreción, y si por fortuna el tema ya ha sido debatido por la jurisprudencia, pues me parece que será invaluable el aporte. Desde luego, la Corte Constitucional y la Corte Suprema han dicho que sí se debe respetar el precedente judicial y que cuando alguien se aparta de ese precedente, lo que es necesario es, para garantizar el principio de igualdad de todas las personas, que dé las razones por las cuales le parece que ese precedente no es aplicable a este caso o no tiene las mismas connotaciones, y que se somete al imperio de la ley del artículo 230. Doctor Saavedra Rojas, Yes. ¿Concordamos en este valor agregado con respecto a la obra? Sí, evidentemente las matemáticas nunca fueron de mi personal afección, porque 2 y 2 son siempre 4, me parece muy aburrido. En el derecho todo es apasionante, y como dice el doctor Barreto, la ley se dicta por motivos políticos. La ley conlleva una ideología política. La ley, lamentablemente, incluso en muchas ocasiones se promulga por motivos de coyuntura, perfectamente temporales. Entonces, dentro de esta complejidad de contenido político y filosófico de la ley, es claro que de un artículo se pueden dar cientos de interpretaciones, y ninguna de ellas, o el autor de ninguna de ellas, puede pretender tener la razón, porque de una u otra manera son válidas. De allí entonces la importancia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la que, así no estemos de acuerdo, la tenemos que obedecer porque es erga omnes. Y la jurisprudencia de las otras altas cortes, Corte Suprema y Consejo de Estado, no siendo obligatorias, como decía el doctor Barreto, tenemos que manifestar razonablemente nuestra discrepancia para poder apartarnos de las mismas.
so pena de cometer delito de prevaricato, como lo sostuvo en alguna ocasión la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De tal manera que se logra con esto una cierta uniformidad en la aplicación, en la interpretación de la ley, porque no hay cosa más cierta que la igualdad que debe predominar en una democracia es totalmente desconocida en el ámbito de la justicia. Uno comienza a comparar sentencias judiciales y encuentra que por un mismo delito un juez le puso 4 años, el otro le puso 6, el otro le puso 8. Es la expresión de mayor desigualdad que existe dentro de un Estado, la interpretación que los jueces hacen de la ley. De allí entonces la importancia que se apriete un poquito la libertad interpretativa de los aplicadores de la ley para tratar de uniformar en la medida de lo posible la jurisprudencia y para poder garantizar de manera verdadera el principio de igualdad. De tal manera que este código, con jurisprudencias perfectamente actualizadas de la Corte Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se convierte en un muy positivo instrumento de interpretación y de igualdad en la interpretación de la ley penal colombiana. Gracias. Muchas gracias, doctor Saavedra. Esta pregunta está direccionada precisamente a los autores. ¿Qué tema marca la diferencia en relación con el tradicional Código Penal? Doctores Antoine y Estefanía, por favor. ¿Qué tema marca la diferencia del código? De este Código Penal que hemos hecho nosotros, la diferencia está precisamente en que se enriquece la labor del operador jurídico en punto a no divagar en búsqueda, a veces de mucho tiempo, de una decisión de la Corte que se ajuste a su pensamiento, a su desarrollo probatorio dentro del caso que tenga, o incluso, como lo manifesté hace unos instantes, a esa diferenciación que se hace de ciertos artículos que por su riqueza normativa enfrentan un aparente concurso de tipos penales. En el código lo que quisimos presentar y lo que queremos llevar a la comunidad jurídica y no jurídica que sea amante de la lectura del derecho penal es precisamente que logre encontrar en un solo texto, en una sola obra, las decisiones que se han tomado interpretativas y a su vez las vigencias de las normas que han tenido proyección por parte del legislador. Algunas normas ni siquiera estaban en la codificación original de la ley 599, sino fueron introducidas posteriormente por el legislador en varias leyes que modifican o adicionan el código. Y lo destacable es precisamente que tratamos de parametrizar que las decisiones que se incorporaron, específicamente las de la Sala de Casación Penal de la Corte, en punto de aplicación por el precedente jurisprudencial, que es una forma de consulta también, o una forma en la que los funcionarios judiciales, jueces, sobre todo en este nuevo sistema adversarial, deben soportar sus decisiones, deben atender que, si bien es cierto, en alguna ocasión es un criterio auxiliar, como se ha manifestado, lo manifestó el doctor Barreto conforme al artículo 230, también es cierto que se ha procesado a algunos jueces o funcionarios precisamente por no atender ese precedente judicial o por apartarse de él sin justificar las razones de esa desobediencia. Lo que pretendemos en primera instancia fue reducir a un solo texto todas las modificaciones que se han presentado y no tener, como creo casi todos los penalistas que nos gusta el derecho penal, 10, 12 códigos de modificación, porque cada modificación hay que volver a comprar el código completo con esa perspectiva de que para consultar la vigencia de una norma y por supuesto la favorabilidad en su aplicación, teníamos que abrir un espacio bastante generoso para poder colocar todas las normas. Aquí lo que quisimos fue condensarlo como primer aspecto, como utilidad de la norma, también la interpretación que se le ha hecho,
Y como decía Jennifer, en el punto más fundamental, en las decisiones pacíficas que la Corte Suprema ha adoptado sobre la interpretación de algunas normas, precisamente evitando incluir normas, la gran mayoría, creo que si se nos fue una o dos que no tengan esa decisión pacífica, en su gran mayoría lo que se buscó es precisamente que la interpretación para cualquier persona que necesite conocer lo que dice la Corte Suprema como bloque de cierre, como desarrollo jurisprudencial y como desarrollo de las normas en sus obligaciones en la casación, entienda claramente, le sea didáctica la aplicación de la norma, porque eso también conlleva muchas cosas. Desde el punto de vista del litigante, si ya está definido un punto jurisprudencialmente, simple y llanamente él debe tomar una decisión con relación a la forma en que quiera terminar el proceso penal o tosudamente seguir con una equivocada o errada percepción de una postura que ya está decantada por la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte, que obviamente va a ser aplicada por el juez de conocimiento en su momento. Gracias. Doctora Jennifer. Doctora Jennifer, desde su punto de vista de un nuevo derecho, ¿cuál es su opinión referente a este factor diferenciador con el tradicional Código Penal? Gracias, Julián. Yo te voy a hablar desde lo que los asistentes se han referido como la novedosidad, entre comillas. Yo siento que para nosotros los abogados jóvenes la practicidad es una necesidad. Las cosas hoy en día se hacen a partir de la practicidad y muchos de nosotros recurrimos a la normatividad de forma virtual justamente porque encontramos, por ejemplo, como en este código, cuál es la vigencia, qué normas han derogado, etc. Sin embargo, siento que muchas veces por buscar esa practicidad incurrimos en la facilidad y eso es algo que sí, pues es un error. Nosotros lo que tratamos de hacer con este código es buscar la practicidad sin llegar a la mediocridad y sin llegar a recurrir a que nos falten herramientas de juicio para tomar decisiones. Ya lo decía el doctor Barreto y el doctor Saavedra, tomar decisiones informadas, apartarnos de la jurisprudencia de forma informada, siempre conociendo lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Por eso me parece tan importante este código, incluso para nosotros, los abogados jóvenes, los que estamos iniciando este camino jurídico, y pues eso me parece un valor agregado. Muchas gracias. Por favor, para los profesores Barreto Ardila y Saavedra Rojas, ¿puede una obra con este tipo de orientación marcar una verdadera diferencia en el ámbito nacional? ¿Y por qué lo creerían? Doctor Barreto. Gracias, Julián. A mí me parece que sí. Yo creo que el tener esa herramienta inmediata junto con los preceptos que están vigentes y que han precedido, ¿cierto? Es un mecanismo ágil, rápido, para poder descifrar los problemas. Miren que ahorita Antoine lo decía, un abogado que no está de acuerdo con una jurisprudencia y, por ejemplo, va a presentar una demanda de casación penal, claro, puede estar en desacuerdo con la jurisprudencia, pero si tiene una decisión donde hay 9 magistrados que sin salvamentos ni aclaraciones de voto se pronunciaron unánimemente sobre un aspecto, pues le va a tocar bien difícil lograr persuadir a la Corte de que algo que la Corte cree que es sí, realmente es no. Es decir, que logre cambiar por lo menos a 5 de esos 9 de la decisión unánime para que puedan adoptar otra posición. Digo que le va a tocar difícil, no es imposible, porque obviamente la jurisprudencia tiene que ser ágil, tiene que ser cambiante, no puede ser eterna, pues, ¿cierto? Y así lo demuestran muchos pronunciamientos. Pero en todo caso, me parece que la agilidad que promete el libro que hoy se lanza para la búsqueda, para encontrar esos documentos, pues es algo que va a ser de una connotación
muy grandiosa, pues, en el quehacer de la vida judicial, de los litigantes, de los académicos, inclusive de los mismos académicos. El profesor que quiere preparar sus documentos y toma nota de ahí, dice, ah, mire, la jurisprudencia es esta, así sea para decir en clase que no está de acuerdo y decir por qué no está de acuerdo. No hay ningún problema, pero tiene certeza de que hay unos pronunciamientos y tiene certeza de que la norma que está citando es la norma que es adecuada. Miren, ahorita hace 8 días tenían unos estudiantes de pregrado una exposición y una estudiante hablaba de 2 temas puntuales. La vigencia de la cadena perpetua. Doctora, no está vigente. Y que la pena máxima son 40 años. Doctora, no son 40 años, son 60. Si ella hubiera encontrado con un documento como este, como el libro, abre la página pertinente y le dice, mire, artículo 31, la pena en el concurso puede ser máximo de 60 años. Y no comete el error. Y luego tendría otra norma que le diría, la cadena perpetua fue declarada inexequible por la Corte Constitucional con esto o cualquier otro argumento. Y listo, habría quedado bien y no en una exposición ante los demás compañeros cometer semejantes imprecisiones. De tal manera que sí me parece invaluable el aporte del libro. Doctor Saavedra Rojas, Sí. ¿cuál es el impacto en el ámbito nacional que una obra de esta trascendencia puede tener? El impacto va a ser muy positivo porque, pues como decía hace un rato el doctor Barreto, existen muchas informaciones digitales que pueden mantener a la persona actualizada, pero esas informaciones digitales son muy costosas y no están al alcance de todos los bolsillos. De la misma manera, la información digital no llega lamentablemente a todo el país. En el campo, las dificultades de comunicación y de contacto son sumamente difíciles y esos jueces promiscuos, esos litigantes en los pueblos apartados, sufren para tener la última información de lo que han resuelto las altas cortes. De tal manera que un libro que contiene la información de jurisprudencia constitucional y penal, primero se da cuenta si el artículo que quiere aplicar o que quiere interpretar se ha sido demandado y si fue declarado exequible o inexequible o con exequibilidad condicionada. Ya parte de la validez de que lo que está interpretando, lo que va a pedir su aplicación, está vigente. Y tiene un principio de aplicación que se lo está indicando desde la perspectiva constitucional ese juez que garantiza la integridad de la Constitución. Y de otro lado, encuentra la norma interpretada por la Sala de Casación Penal sobre un caso concreto, que posiblemente es parecido o es similar al que lo motiva a consultar y a interpretar esa norma. De tal manera, si la norma ha tenido variaciones a lo largo de su expedición hasta el momento actual, igualmente encuentra la evolución normativa que ha tenido ese artículo y cuáles las razones que llevaron a modificar la norma en uno o en otro sentido. Es decir, el que adquiera este código encuentra una visión muy completa de todos y cada uno de los artículos del Código Penal sobre su vigencia, su constitucionalidad y la forma adecuada o acertada en que se debe interpretar de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. A propósito de lo que ustedes han hablado, en esta parte quisiera denotar las facilidades y las bondades que tiene esta excelentísima herramienta, pues a nosotros los abogados de más reciente formación nos da un contexto físico con el cual podemos hacer clara referencia a las condiciones que se nos resultan esquivas al momento de buscar
cualquier normatividad y sobre todo de darle ese sustento jurisprudencial. Cuénteme, doctor Barreto, ¿cuál es esa parte del Código Penal que a usted más lo atrae? A mí por la labor docente, el profesor del externado desde 1991 de penal general, me atrae tremendamente el tema de la parte general. Yo siempre he dicho, con respeto por los demás, los profesores de penal especial y de procesal, que el que sabe penal general, sabe penal especial, usted lo va aplicando, etcétera. Un buen penal general le permite a usted coger el código del Congo belga y aplicar las reglas y entender y mirar a ver cómo hace. En cambio, si no es así, es muy complicado. De otra manera, por ejemplo, yo no me aprendo los artículos. Nunca he hecho ningún esfuerzo por aprenderme los artículos. Me acuerdo del 103, que es el homicidio, el 104, la grabación. De resto, entonces, siempre me enfoco en la parte general. Entonces, es muy útil este documento, este libro, en toda la parte que es los principios. Imagínense usted los principios, principio de antipubblicidad, principio de culpabilidad. El que sabe principio sabe todo, además. Entonces, es muy fácil, desde juez, desde litigante, yo no estoy en un lado ni en el otro, del fiscal, del Ministerio Público, hacer un buen discurso coherente en materia penal a partir de los principios. Ahí tenemos absolutamente todo. Me parece que es de lo más importante. Entonces, a mí la parte especial y encontrar entonces en un documento los elementos normativos, encontrar que la norma es la que está vigente, que tuvo las modificaciones y que esa está vigente, y encontrar además la jurisprudencia reciente sobre eso, me parece que es un ahorro de tiempo grande, importante, que le permite a uno, al momento de estar elaborando algún artículo para las revistas, etcétera, que periódicamente se hace, encontrar ese documento, citarlo y estar con la confianza en que está hablando de cosas al día, de que está diciendo cosas que están vigentes y que no está quedando, como el ejemplo que les decía, hablando cosas que ya pasaron. ¿Qué hacemos nosotros ahorita hablando de la cadena perpetua? Señores, la cadena perpetua la declararon inexequible. Entonces tenemos que estar acomodados con eso. Gracias. Para el doctor Saavedra, ¿cuál es esa parte del código que más entraña sentimientos en usted, de ese código penal? Sí, qué pena. No se preocupe, doctor Saavedra. Mire, yo desde hace mucho tiempo he estado realizando una especie de diccionario jurisprudencial con el propósito de ganar tiempo cuando está uno escribiendo y necesita citar una jurisprudencia en un tema determinado. Ese diccionario ya va por ahí unas 2.500 voces y hasta hace unos 6 meses tenía unas 180.000 documentos, la gran mayoría jurisprudenciales. Ya comencé a revisar el trabajo del padre y la hija y he encontrado algunas jurisprudencias que yo no tenía en ese diccionario que estoy elaborando. Con eso le quiero decir, porque todo libro, todo artículo que yo leo, inmediatamente voy anotando las jurisprudencias que se citan y después las busco para consultarlas y para incluirlas en este diccionario. Y como le digo, con mucha complacencia, he encontrado algunas jurisprudencias que no tenía en ese trabajo que estoy realizando. Muchas gracias. Para los excelentísimos doctores Estepanian, ¿cuál es esa parte del código que a cada uno de ustedes más los motivó a desarrollar y qué podemos esperar de su excelentísimo trabajo para el futuro? Bueno, realmente el Código Penal es la parte general y la parte especial, porque como la notaba con los ejemplos que cité hace unos instantes, pues se hace un desarrollo normativo del aspecto
punible de las conductas humanas que se han positivizado en la ley 599, pero sin embargo también no se puede dejar de lado la parte general, porque en ella se dice la forma como se deben desarrollar, imputar las conductas en punto de autoría o participación, en punto de intervinientes, en punto de concurso de delitos, en punto de concursos aparentes de tipos, en concursos ideales. Entonces, ambas cosas van de la mano. Yo comparto la tesis del doctor Barreto en el sentido de que lo más importante de cualquier codificación es precisamente partiendo desde los principios rectores que lo interpretan, que marcan las directrices de su interpretación y aplicación, hacia los aspectos generales descritos en ese título o en esa parte general que indica cómo se deben hacer las cosas para ya entrar posteriormente a adecuar típicamente las conductas, partiendo primero de las de mayor riqueza normativa y después de aquellas en las que presentan posibilidades de concurso efectivo o ideal en las conductas mismas del código. Sin embargo, también creo que no se puede mirar aisladamente lo uno y lo otro. Los tres aspectos, los principios rectores, la parte general del código y la parte especial del código, son sin lugar a dudas una herramienta unificada, sólida, que se maneja como un trípode constructivo para la aplicación, interpretación y desarrollo de las normas penales descritas por el legislador en la Ley 599 y sus modificaciones. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Vemos que esta obra de verdad representa una herramienta valiosa para todo profesional del derecho, sea litigante, sea académico. Promoverse a la adquisición de una obra de tamaña magnitud es sencillamente aportarse a uno mismo el conocimiento consciente, reflexionado, organizado y dinámico de lo que vimos en las aulas. De esos conocimientos que de pronto se han desorientado por opiniones personales de carácter subjetivo que tenemos sobre el desarrollo de nuestra amada profesión, el derecho, que aquí, con esta obra, nos encauzan dentro de todo un derecho de carácter muy objetivo, con el cual podemos hacer frente a estas condiciones dinámicas del derecho sin perder nuestro norte. Invito a todos los participantes a que indaguen sobre esta obra, a que se promuevan a la adquisición de este elemental documento que nos va a llevar a ser cada vez más profesionales. Dejar de estudiar el derecho un solo día es convertirse en menos abogado. Mantener un documento como este nos va a mantener dinámicos y vigentes en el derecho. Y ya llegando al momento de la finalización, esperamos que los dos autores nos den su punto de vista en la posición en la que queda la obra de cara al futuro. Por favor, señores Estefanian, los escuchamos. Gracias. Yo creo que como lo ha manifestado el doctor Saavedra, el doctor Barreto, Jennifer, incluso creo que yo también lo he manifestado, como es una herramienta de consulta permanente prácticamente, va a quedar en un punto demasiado alto en su vigencia, no va a ser un código que se compre para los 8 o 10 días hasta que surja otra modificación, otra decisión de cambio jurisprudencial, bien sea de la Sala de Casación Penal o bien lo sea por la Corte Constitucional. Sin embargo, creo que la vigencia que va a tener este código, no solo por la calidad de la impresión y edición que elaboró la editorial, sino también por no es fácil tampoco legajar en un solo tomo 1800 y algo de páginas, permite claramente tener un solo texto de una vigencia que desde la ley 599 del 2000, es decir, 22 años después,
nos va a seguir alimentando con esa jurisprudencia que por ser pacífica va a perdurar en mucho tiempo en nuestra diario quehacer jurídico penal. No va a ser fácil cambiarlo, no va a ser fácil dejarlo, desecharlo, bajo el entendido de que precisamente esa fue la razón de que la jurisprudencia escogida fuera la pacífica y no aquella que fuera cambiante. Si bien es cierto, el derecho penal, una de las inspiraciones que tiene el legislador son los cambios sociales, pues hay, por no decir todos los artículos del código, sí el 99.9% son decisiones que ya han sido decantadas, estudiadas, procesadas, discutidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en aquellos casos en que sean conocidas por inexequibilidad inconstitucional por la Corte Constitucional, también hay muchos pronunciamientos referentes a esta vigencia normativa. Solo bastaría que haya cambio legislativo por alguna razón que serían mínimos en mi concepto, en mi sentir, atendiendo que son 22 modificaciones que ha tenido la ley 599, perdón, 22 años de vigencia de la ley 599 con 75 modificaciones aproximadamente, lo que hace pensar que en este largo tiempo de vigencia de la ley es poco probable que las decisiones ya pacíficas que han decantado la jurisprudencia de la Corte en su obligación legal de unificar la jurisprudencia cambien. Por ello yo creo que la importancia no solo del contenido de la obra, sino en alguna ocasión hablaba yo con el editor precisamente sobre ese aspecto de que se tratara de un solo tomo y de la mejor confección posible, y creo que me sorprendió gratamente la edición, la editorial, porque es un texto de un solo tomo que está perfectamente, se puede manipular sin ninguna clase de problemas, no se le descuaderna a uno, y eso también me pareció importantísimo para conservar el contenido absoluto y total de la obra. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar y antes de que haga la despedida, nuestros excelentísimos doctores Saavedra Rojas y Barreto Ardila, debo recordarles que aparecerá en el chat de este webinar la dirección de correo electrónico donde podremos dirigirnos para hacer la adquisición de este documento tan importante. Este documento tiene un mínimo de entrega de 72 horas y un plazo máximo de 7 días desde el momento de su adquisición. Se pueden utilizar para la adquisición diferentes medios de pago y diferentes modalidades, tales como ePaico, que soporta diferentes medios de pago, entre ellos tarjetas crédito, Visa, Mastercard, Amex, Diners Club, Credencial. Cuentas de ahorro y cuentas corrientes PSE, botones de pago PSE. También vamos a hablar del Banco da Vivienda, DaviPlata, DaviPuntos, tarjetas de crédito propias, Effective, Baloto, Gana, Punto Red, Red Service, Safety Play y PayPal. En este orden de ideas, por favor, atendamos a esta publicación de la dirección de correo electrónico, pongámonos en contacto y establezcamos la adquisición del documento. Bueno, dejo a cargo de los excelentísimos profesores Barreto Ardila y Saavedra Rojas la despedida de este webinar que nos ha traído a todos bastantes conocimientos. Posterior a ellos va a hablar la señora Jennifer en calidad de coautora. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecerle a los doctores Estepanian y al editor, al doctor Darío Cediel, la invitación para participar en esta charla agradable, relajada, con buenas noticias sobre el libro que se lanza. Les deseo, yo que he sido autor, sé toda la ansiedad que tiene uno, no de la venta en términos de dinero, de ganancia, sino de la divulgación del conocimiento. Aquí en Colombia es fascinante divulgar el conocimiento, encontrar usted que
su libro está en tal o cual parte. Recuerdo hace algunos años que pude hacer un convenio para dictar con la Universidad Nacional y se dictó en muchas ciudades intermedias, no en las grandes ciudades, sino en las intermedias. Y 2 o 3 años después estaba haciendo entrevistas en el externado para la especialización y llega un abogado de Arauca y dice, es que yo conozco un libro suyo, doctor Hernando, que se llama Principios del Derecho Penal. Imagínense, queda uno conmovido, decía, ¿cómo en Arauca un señor se lee un libro mío? Entonces, esas son las grandes satisfacciones de los autores y les deseo a ustedes de verdad que el libro tenga gran divulgación, que es una buena herramienta, es un buen documento. Me faltó decir que la edición es muy buena porque manejar 1872 páginas es supremamente complicado. Entonces este libro no está pegado, de eso sé algo, no está pegado, sino que está cosido. Entonces eso hace, claro, si se cae va a haber problemas, pero no, con un uso cotidiano normal no se va a descuadernar, va a estar listo, es un referente ahí en el escritorio, en la biblioteca, de tal manera que les deseo todo el éxito en buena hora para ustedes y en buena hora para los penalistas en Colombia, doctores. Muy amables. Gracias, doctor Barreto. Gracias, doctor. A Jennifer y Antoine, mis eternos agradecimientos por haberme concedido este honor y simplemente desearles que todo el mundo reconozca la extraordinaria labor de compilación que han hecho ustedes. Por mi parte, al editor, mis felicitaciones porque realmente desde el punto de vista gráfico, editorial está muy bien concebido, de tal manera que le deseo que este tipo de audiencias las realice con muchísima frecuencia y que publique muchísimos, cientos y miles de libros más. Un abrazo. Gracias, doctor Saavedra, muy amable. Gracias, doctor. No, pues de nuestra parte también agradecerles mucho a todos los presentes. Muchas gracias, doctor Barreto, muchas gracias, doctor Saavedra, por el respaldo, por apoyarnos en esto. A mi papá, obviamente, que me acompaña, que me ayuda a escribir, que me tiene paciencia. Darío, muchísimas gracias también porque sabemos que fue un trabajo de mucha dedicación, de mucho esfuerzo y se nota. Esperamos que a todos los que adquieran el libro les guste mucho, les sirva sobre todo mucho y pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, quedando profundamente agradecido y dichoso del deber cumplido, hemos presentado a ustedes esta monumental obra. Saludo muy especial a los señores Estepanian. Hasta luego, muy buen día. Hasta luego, gracias, muy amables. Gracias. Gracias.